En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: el que me ama guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él, y haremos morada en él. El que no me ama no guardará mis palabras, y mi palabra que ustedes están oyendo no es mía, sino del Padre que me ha enviado. Les he hablado de esto ahora que estoy con ustedes, pero el Defensor, el Espíritu Santo que enviará el Padre en mi nombre, será quien les enseñe todo y les recuerde todo lo que les he dicho. La paz les dejo, mi paz les doy. No la doy como la da el mundo, que no tiemble su corazón, ni se haga cobarde. Me han oído decir: me voy y volveré a ustedes. Si me amaran, se alegrarían de que vuelva junto al Padre, porque el Padre es más grande que yo. Les he dicho esto antes de que suceda, para que cuando suceda, entonces crean. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Asiento. Nos encontramos en este sexto domingo del tiempo de Pascua. Es increíble cómo ha ido pasando las semanas, cómo han ido pasando tan rápidamente. Ya dentro de muy poco, la próxima semana, vamos a estar celebrando, o sea, en el calendario antiguo es el jueves, en el calendario del nuevo ordo es el domingo que viene, la celebración de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Y una semana después ya tenemos la fiesta de Pentecostés, y con esa fiesta se cierra todo este tiempo hermoso de la Pascua. Un poco viendo este texto del Evangelio, que parece tener tres partes inconexas, porque si ustedes han escuchado, la primera parte es la revelación de la inhabitación trinitaria, ¿no? El que me ama guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él, y habitaremos en él, ¿no? Primera parte de este texto. Hay otra parte distinta, al parecer, que no tiene conexión. Os he hablado de estas cosas ahora que estoy con ustedes, pero cuando yo me vaya, el Padre enviará el Espíritu, el Defensor, el Paráclito, ¿no? Que lo enviará en mi nombre, y Él les va a enseñar todo y les va a recordar todo lo que les he dicho. Y la tercera parte es cuando Jesucristo les habla de que no tengan el corazón atribulado: la paz les dejo, mi paz les doy, no como la del mundo, etc. Viendo un poco el sentido de estas frases que parecen, como decía yo, que no tienen conexión, sin embargo tienen una gran y profunda conexión. Y uno tiene que verlo también en lo que la liturgia nos presenta, porque la primera lectura nos ha hablado de una situación en donde la Iglesia tuvo que tener una respuesta concreta. Les voy a contar, porque si bien un poco han escuchado, pero me parece que hay que tener más pulida la historia, ¿no?, para poder entender mejor lo que la Iglesia hizo. Más o menos es el año 50. Cristo murió, resucitó y fue al cielo en el año 33. Entonces, en el año 50, más o menos, ya los cristianos estaban predicando el Evangelio por muchos lugares. Ya San Pablo había ido a predicar el Evangelio, y resulta que en Antioquía, que fue un lugar donde había una iglesia muy próspera, una iglesia que es el lugar, como dicen los textos también de los Hechos de los Apóstoles, donde por primera vez llamaron a los discípulos de Jesucristo cristianos. Ahí fue la primera vez que nos llamaron, no a los evangélicos, no a los, a los hermanos pentecostales, sino a los católicos, porque lo que existíamos en ese tiempo éramos los católicos. Nos llamaron cristianos, fue la primera vez, en Antioquía. Bueno, en Antioquía surgió un problema en una iglesia próspera, después de Jerusalén. La segunda iglesia muy fervorosa y muy florecida era la iglesia de Antioquía. Claro, y tenía iglesias sufragáneas, es decir, lugares donde Cilicia, Panfilia, lugares que estaban cercanos y que se había consolidado ahí la iglesia. Entonces, ya no solamente la predicación del Evangelio y la inserción en la iglesia era de parte de judíos, porque recuerden que judíos había en toda Asia Menor, en todos lados estaban los judíos, diseminados. Los apóstoles, los discípulos de Jesucristo, donde iban a predicar primero, eran a los judíos, porque recuerden que la promesa era para ellos primero, ¿no? Así San Pablo lo dice en la carta a los romanos. Pero después, cuando ven que muchos judíos
Un grupo grande de judíos se convierte al cristianismo, pero un grupo de judíos se mantiene pertinaz, obstinado, no quiere saber nada de Jesucristo, van y persiguen, son los primeros que persiguen a los apóstoles. Hay que leer los Hechos de los Apóstoles para que se den cuenta cómo San Pablo continuamente tiene judíos atrás que lo apedrean, que sublevan a la gente para que les hagan daño, para que los expulsen de las ciudades. Las acechanzas de los judíos, San Pablo va a hablar de las acechanzas de los judíos, ¿no? De los judíos de la sinagoga de Satanás, como dice el mismo San Juan Evangelista en sus cartas y en el Apocalipsis. Les llama la sinagoga de Satanás, ¿no? Porque ya no es la sinagoga de Dios, es la sinagoga de Satanás. Muy bien, entonces muchos judíos no se quieren convertir, pero los judíos que se convierten al cristianismo, en principio están muy marcados, porque ustedes imagínense, la ley de Moisés era implacable, estaban muy marcados por las leyes judías. La circuncisión, la peregrinación al templo de Jerusalén, la guarda del sábado, etcétera, etcétera. La comida, yo no sé si ustedes saben, pero los judíos tienen, no sé, un prurito en la cuestión de la comida. No comen cualquier comida, no pueden comer, tienen que comer comida que ellos mismos se preparan, la comida kosher, ¿no? Que hasta ahora es así. Y no comen sangre de animales, no comen animales que tengan pezuña, o sea, tienen un cuidado en la comida, y cuando matan un animal, tienen que hacerlo, para que coman ellos esa comida, tienen que ser ¿cómo se llama? Un matarife judío, o sea, un hombre que trabaje en carnes y que sepa matar a los animales como hacen los judíos, porque si no, no te comen carne de ciertos animales, la carne de cerdo jamás, bueno, etcétera. Entonces eran muy pegados a esas letras, ¿no? Muy hijos de esa ley rigurosa. Entonces cuando empiezan los paganos a hacerse cristianos, ellos que le daban con todo a cualquier tipo de comida, y para cómo se comían inclusive las grandes comilonas que habían en los templos idolátricos, ¿no? O en los templos del César, que hacían unos festines, y no tenían ningún problema de hacerlo. Entonces entraban en un choque total con las tradiciones de los judíos. Entonces, en una iglesia como Antioquía ya no era como la iglesia de Jerusalén, que todos tenían más o menos las mismas reglas, las mismas costumbres, las mismas cosas, y el evangelio que estaba entrando y que lo reflexionaban, sino que ahora viene gente de costumbres totalmente apartadas, y tal vez inclusive costumbres hasta malas, hasta poco éticas, y el grupo de judíos que tiene sus costumbres arraigadas en su religiosidad judía. Entonces San Pablo y Bernabé predicaban, y predicaban muy bien, predicaban el Evangelio de Jesucristo, no la ley de Moisés, sino el Evangelio de Jesucristo, o sea, no la ley talmúdica, sino la ley cristiana. Entonces vienen algunos que eran también predicadores, que venían de Jerusalén, y empiezan a ver lo que están viviendo los cristianos aquí. Ya había pasado el tema de San Pedro, que también había predicado a los paganos y se les habían escandalizado. Bueno, la cosa es que vienen estos a predicar y empiezan a decirle a los paganos: si no se circuncidan, no van a entrar en el reino de los cielos. Entonces, los paganos dicen: pero si nosotros somos cristianos, ¿por qué tenemos que vivir como judíos? Bueno, y San Pablo, que es el primero que se da cuenta de estas cosas, y que para colmo es un gran entendido en la ley de Moisés, porque era fariseo, él mismo lo dice: yo soy fariseo, hijo de fariseo, de la rama de Gamaliel, etcétera. O sea, él sabía muy bien la cuestión de la ley. Se da cuenta que esto no puede ser. Y con Bernabé, que era otro apóstol, o sea, otro predicador de la palabra de Dios, entran en una pugna, no dice, pero dice, llegaron a la violencia. Voy a saber a qué violencia habrían llegado, ¿eh? O sea, se empezaron a pelear y a discutir tanto que se empezó a hacer una división muy grande entre los judaizantes, como le dice San Pablo, y los que no querían judaizar a los cristianos que venían de la gentilidad. Entonces, ¿qué resuelve la iglesia? Miren, qué interesante, porque ahí es lo que les digo, es el subyecto, es el sustrato que hay en la lectura de Jesucristo en el Evangelio. ¿Qué dicen? Los encomiendan a Pablo y a Bernabé, y a otros más, seguramente del otro lado, del otro bando, los encomiendan a Jerusalén, a que vayan a hablar con los apóstoles, ¿ya? Y ahí se da el primer concilio, que no es concilio ecuménico, no le llaman concilio ecuménico porque concilio ecuménico es el concilio de la Iglesia Universal. No estaban todos los apóstoles allí, estaban solamente San Pedro, San Juan, Santiago y San Pablo, ¿no? Que fue apóstol porque Dios lo puso como apóstol. Entonces, y después estaban los presbíteros, esa es otra cosa interesantísima, ¿no? Años 50 y en la iglesia ya hay presbíteros, ya hay diáconos, o sea, no es una innovación el tema de que en la iglesia hayan sacerdotes, que hayan diáconos, que haya obispos, no es una innovación, eso estaba en la iglesia primitiva. Entonces fueron a hablar con ¿quién? San Pablo, San Bernabé y esos otros discípulos fueron a hablar con Pedro, apóstol,
con Santiago el menor, que era el obispo de Jerusalén, con San Juan, que era apóstol de Jesucristo y estaba muchas veces con San Pedro, fueron a hablar, y con los presbíteros. La palabra presbítero significa anciano, ¿ya? Era un término que utilizaban los judíos, por supuesto, y la iglesia estaba configurada de los apóstoles y los presbíteros. Eso ya está en el Evangelio. Jesucristo envió primero a los apóstoles. ¿Recuerdan ustedes? La primera misión es de los 12 apóstoles. Los mandó por las ciudades de Samaria, por Galilea, ¿no? Los mandó por Galilea. Y después, en un segundo momento, mandó a un grupo más grande, de 72, ¿se acuerdan? Pues cuando los santos padres comentan esto, dicen, es que esos 72 eran los presbíteros. O sea que entre los discípulos ya Jesús establece la nómina de apóstoles y presbíteros, ¿no? San Pablo habla de los presbíteros. San Pedro se llama a sí mismo, yo presbítero, ¿no? Presbítero de la iglesia, testigo de los sufrimientos de Cristo, os exhorto. Así dice San Pedro, está en sus cartas. Bueno, entonces están los apóstoles, están los presbíteros. Entonces San Pablo, San Bernabé y estos otros discípulos van a Jerusalén, y en Jerusalén se hace el concilio. San Lucas, que es el que escribe los Hechos de los Apóstoles, rescatan el discurso de San Pedro, no todo, pero al menos una parte del discurso de San Pedro, y rescatan el discurso de Santiago. Está interesante para que ustedes lean, está en el capítulo 15 de los Hechos de los Apóstoles, ¿ya? Si es que lo quieren leer, porque vale la pena. Pero nuevamente, les cuento esto para que vayamos al texto, ¿no? Porque es muy bonito. ¿Qué hace la iglesia? La iglesia recibe las propuestas, recibe los discursos, recibe las posturas. Y entonces, después de escuchar, después de rezar, la iglesia resuelve. Y entonces, ¿qué dice? ¿Cómo resuelven? Miren qué interesante esto. Dice que cuando dan su discurso final, después de escuchar a San Pedro, quedaron todos calladitos, así más o menos podemos entender, porque ante el discurso de Pedro todos quedaron callados, ya los opositores, los judaizantes no podían decir nada, pero esperaban tal vez a Santiago, que era un apóstol muy judío, porque era propio de la iglesia de Jerusalén, y Santiago condice con lo que dice San Pedro. Entonces, listo, resuelven. ¿Qué resuelven? Dice, nosotros, y el Espíritu, o mejor así, el Espíritu Santo y nosotros resolvemos que para los cristianos que vienen de la gentilidad hace falta solamente que eviten la fornicación, que eviten el trato a los ídolos, que eviten el comer sangre de animales y que después vivan en paz. ¿Ya? No voy a explicar en detalle por qué una cosa, por qué otra cosa, pero sí es importante esta frase, el Espíritu Santo y nosotros. O sea, no es que ellos resuelven porque es la asamblea, ¿no? El pueblo, Vox Populi, Vox Dei, ¿no? La voz del pueblo, la voz de Dios. Nosotros con la mano levantada estamos decidiendo esto y listo. No es así. Ellos, movidos y guiados por el Espíritu Santo, resuelven para la iglesia que viene de la gentilidad que estas sean las normas. Ahora, ¿esto lo recibieron de Jesucristo? O sea, Jesucristo les dijo, a los gentiles no hay que circuncidarlos, a los gentiles no hay que hacerlos preceptor el sábado, a los gentiles, no dijo nada Jesucristo de eso. Pero en este texto que hemos escuchado del Evangelio, Jesucristo dice, ¿no? Les he hablado de estas cosas, que estoy ahora con ustedes, pero el defensor, el Espíritu Santo, que enviará el Padre en mi nombre, miren ustedes, dos características, les enseñará todo y les recordará todo lo que yo les he anunciado, lo que yo les he dicho. Entonces, ¿qué pasa? Aquí se da una cosa muy interesante. La iglesia de Dios, y el tiempo de la iglesia de Dios, que es el tiempo que está entre la ascensión de Jesucristo y la segunda venida de Jesucristo, ese es el tiempo de la iglesia aquí en la tierra, tiene, por un lado, lo recibido por Jesucristo. Eso recibido por Jesucristo, ese es el Evangelio, que Jesucristo lo ha transmitido y se ha convertido en la iglesia en la tradición de la iglesia. Tradición, ¿ok? Que es el mensaje del Evangelio, el contenido del Evangelio que se ha transmitido y que está presente en la iglesia y que junto a él, ¿no? se ha hecho
o sea plasmado por escrito también en la Sagrada Escritura. Pero no es la sola Biblia, como dicen los protestantes, ¿eh? No es la sola Biblia, sino es la tradición que dio como fundamento también la escritura de la Biblia. Porque si, por ejemplo, ustedes escuchan a San Lucas, dice, cuando le habla a Teófilo, ¿no?, que es al que le dedica el Evangelio, he consultado, he averiguado todo lo que he podido. ¿A quién ha averiguado? ¿A quién ha consultado? ¿Qué es esa información? Esa es la tradición de la Iglesia, es decir, es el mensaje de Cristo plasmado a los apóstoles y de los apóstoles a los discípulos. Por eso es que cuando la Iglesia tiene que dilucidar algún problema, ¿dónde va? A los apóstoles. ¿Pero por qué va a los apóstoles? ¿Porque los apóstoles son Dios? No. Porque los apóstoles han escuchado a Jesucristo, porque los apóstoles han recordado lo que Jesucristo les ha dicho y porque en la Iglesia se da la presencia del Espíritu Santo. Y Jesucristo les ha prometido a los apóstoles que el Espíritu Santo los va a conducir, que les va a hacer recordar, que les va a enseñar. Entonces, en la Iglesia hay dos cosas importantes. Primero, la tradición, que es el mensaje de Cristo, que no se altera, que no cambia. La tradición se mantiene perenne, permanece para siempre. Cielo y tierra pasará, pero mis palabras no pasarán. Esa es la tradición. El mensaje de Cristo, lo que hizo Jesucristo, la gracia de Jesucristo. Bueno, eso es la tradición. Pero después, el cuerpo místico de Cristo, que es la Iglesia, se tiene que aventurar al mundo entero a predicar el Evangelio y entrar en distintos contextos, en distintas situaciones geográficas, situaciones culturales, situaciones históricas. ¿Cómo procede? ¿Procede como a los judíos? ¿A circuncidarse todos? Entonces requiere esto un análisis, requiere esto una escucha, requiere esto el escuchar a las dos partes, requiere esto la reflexión, pero esa reflexión no es una reflexión humana, mundana, a ver qué más nos conviene, cuál es la estrategia a tomar, el foda, no hacen foda los apóstoles, ¿ok? Sino el Espíritu Santo viene a nosotros y hablamos con Él, o sea, es en Él que recordamos lo que Jesús nos ha dicho, lo que Jesús nos ha enseñado y lo que Jesús quiere para ellos. Y entonces, qué hermoso que suena esto, el Espíritu Santo y nosotros, no nosotros solamente, no Pedro, porque Pedro podría haber dicho, a ver, yo soy la piedra, ¿no? Así que déjenme a mí, vengan todos al pie y yo me encargo. No es así, podría haberlo hecho, pero inclusive cuando eligió al mismo apóstol San Matías, que era el sucesor de Judas, bueno, no sucesor de Judas en cuanto a la tradición, pero sí como apóstol, ¿cierto? San Pedro no dijo, yo voy a elegir a un discípulo, entre los discípulos voy a elegir a uno, a ver, háganme una terna, no, sino, a ver, vamos a elegir nosotros, que somos la Iglesia, y entonces presenten candidatos, y esos candidatos vamos a ver qué es lo que Dios nos da. ¿Se dan cuenta? Entonces la Iglesia obra así. El Espíritu Santo que va moviendo a la Iglesia, tienen fe en el Espíritu Santo. Y entonces resuelven. Los paganos que se han hecho cristianos no pueden vivir como judíos, porque no son judíos, porque no tienen como norma y constitución la ley de Moisés, sino la ley del Evangelio, la ley de la gracia. Y entonces, qué bien que es esto, entonces, ahora escuchar esta frase de Jesucristo, ¿no? Yo les he hablado, ahora que estoy con ustedes, pero el Espíritu Santo, el defensor, el paráclito, ese enviará el Padre para recordarnos. ¿Ven? No es innovar por innovar, no es hacer cosas nuevas sin pensar, no, es recordar tradición. Y enseñar, es decir, discernir, ver bajo la luz de Dios, bajo la luz de la fe, la realidad concreta en que vivimos hoy día. Eso es lo que hace la Iglesia, a veces no se le entiende. Eso es lo que hace la Iglesia, escucha las dos partes, qué cosa sigue, nos quedamos en lo antes, nos vamos al futuro, nos pasamos de vuelta en el futuro, mantenemos la tradición. ¿Qué es lo que nos enseñaron los apóstoles? ¿Qué nos enseñó Jesucristo a través de ellos? Eso es lo que en principio tiene que hacer la Iglesia y lo que hace la Iglesia. Y eso es lo que hace que el Espíritu Santo siga siendo el motor y el alma de la Iglesia. Miren qué hermoso entonces, ahora que nos acercamos a Pentecostés, no es entonces indiferente a nosotros el Espíritu Santo, no es alguien apartado, es el gran desconocido, como decía Rollo Marín.
pero es el que va trabajando y trabaja en nosotros. Entonces, ahora permítanme, termino, porque ya se ha ido muy largo esto por contarles historias, empecé un poco largo la homilía, pero permítanme conectar. Primera cosa, dice Jesucristo, ¿no? El que me ama guardará mi palabra y el Padre lo amará y vendremos a él y en él haremos morada. Primera frase, el Espíritu Santo, en el que ama a Dios, en aquel que responde con fidelidad a Dios, está presente, lo mueve, así como mueve a la iglesia, ven, a responder, así también nos mueve a nosotros a responder con fidelidad a Dios. El Espíritu Santo va también inclinándonos, motivándonos a vivir en la presencia de Dios. Eso es lo que quiere el Espíritu Santo, que vivamos en la presencia de Dios. Pero no solamente nosotros, no somos islas, no somos cristianos apartados, separados y separatistas, no somos así. Somos el cuerpo de Cristo. Por eso es que no es solamente, no es patrimonio de un individuo el Espíritu Santo, ni siquiera de San Pedro, ni siquiera de San Pablo, y menos de los judaizantes. No es patrimonio de ellos, es patrimonio de la iglesia, es de todos nosotros. El Espíritu Santo viene a nosotros, a cada uno, y a la iglesia en conjunto. Por eso es que la manera de cómo procede la iglesia es así. Es recibiendo la inspiración del Espíritu Santo. Y entonces, siempre bajo la tutela apostólica para discernir, para no irnos por otros espíritus, sino por el Espíritu Santo. Entonces, conducir la iglesia y llevar la iglesia hacia la salvación de las almas. Porque la razón por la cual está la iglesia en este mundo es para la salvación de las almas, no para otra cosa, no para reunirnos, no para hacernos un grupo político, no para hacernos un grupo de ideología, no es para eso que está la iglesia, está para la salvación de las almas. Y entonces el Espíritu Santo busca eso, busca en los individuos, uno por uno, en cada uno de nosotros, habitar, que habite la Trinidad. Y en la iglesia, que habite la unidad, en la diversidad, pero que habite la unidad. Y esa unidad se da en la fe, en la misma fe. Hoy día tenemos serios problemas porque a veces no tenemos la misma fe. No hace muchos días una persona vino a que le bendiga entre las medallas de San Benito mandalas y cosas por el estilo. Esa no es la fe católica. Esa es una fe contaminada con otras cosas. O que quieran meter cosas que no tienen nada que ver con nuestra fe católica, ¿no? Pensamientos, ideologías que no van con nuestra fe. Pues bien, el Espíritu Santo nos recuerda, recordar, siempre es importante para el cristiano recordar, para poder en el recuerdo también proyectar la enseñanza de Cristo en el presente, en el concreto, en la realidad en la que vivimos. En eso consiste la evangelización, en eso consiste la inculturación del Evangelio. Por último, eso que produce paz. Por eso la tercera frase de Jesucristo, la paz les dejo. Mi paz les doy, no como la del mundo, por componendas, por tratados y cosas así escritos en papeles que hoy día se escriben y mañana se rompen, ¿no? Sino la paz que viene del Espíritu Santo, del Espíritu que nos hace amar al prójimo, del Espíritu que está en nosotros y que por la caridad genera unidad, porque habíamos dicho unidad en la fe, pero también unidad en la caridad. Y en eso hoy día lamentablemente mucho adolecemos, porque nos falta mucha caridad para poder escuchar, para poder perdonar, para poder soportar lo que a veces no podemos cambiar. Que entonces la Santísima Madre de Dios, la Virgen María, ahora que nos vamos acercando de a poquito a la fiesta enorme, preciosa de Pentecostés, fiesta de la Iglesia, que nos haga ir indagando. A ver, primero, personalmente, yo estoy amando a Dios, estoy respondiéndole a Jesucristo, como Cristo me enseña, para que el Espíritu Santo habite en mí y la inhabitación trinitaria se dé en mí de manera grande, fuerte y cada vez mejor. Segundo, cuando vivo la vida de la Iglesia, soy solamente un contestatario. Hoy día aparecen, ¿no?, esos grandes contestatarios de la Iglesia que se ponen en contra de uno, en contra de otro, en contra del Papa, en contra del Obispo, porque todos hablan hoy día, ¿no? Todos son especialistas de Facebook, ¿no? Se han especializado porque han leído el artículo de fulano de tal o la propaganda de sutano de cual, y ya con eso son, pero, o sea, ya podrían ser, qué sé yo, como el cardenal Bea, o como el cardenal, no sé, Ottaviani del Concilio Vaticano II, o del cardenal, no sé, qué sé yo, o como tantos santos padres, ¿no?, de la Iglesia, porque ya saben mucho, ¿no? Han leído 2 o 3 líneas, pero ya tienen la doctrina de San Atanasio, ¿no? Es una cosa increíble. Pues bien, que eso nos lleve también a nosotros a ver
cómo funcionamos en la iglesia, cómo es nuestro amor a la iglesia. ¿Realmente vemos la presencia del Espíritu Santo hoy en la iglesia? ¿No? En la piedad popular, en la vida nuestra, en nuestro ambiente. Tratamos de buscar la unidad que brota de la paz y del Espíritu Santo. Pues es importante verlo eso, ¿no? Y por último, también ver nuestro corazón. Estamos en paz, porque lo propio del Espíritu Santo es traer paz al alma. O estamos en incordios, en cosas así. A veces es increíble porque no se ve la salvación del alma y el bien de las almas, sino se ve solamente el bien particular, el bien de uno, ¿no? O sea, es como en una familia, ¿cierto? Que a veces uno ve el bien de la familia y trabaja por el bien de la familia, pero a veces uno solamente ve el bien propio, no el de la familia. Me importa un bledo la familia, lo que importa soy yo, brillar yo. Yo soy el artista, yo soy la luz del mundo. No es Jesús la luz del mundo, soy yo. Yo soy la luz, entonces todos los demás tienen que estar acolitándome, como ahora los jóvenes me acolitan en misa a mí, ¿no? No, o sea, es eso, ¿no? Es pensar en egoísmos, pensar en autorreferencialidades, en cosas puramente para mí, ¿no? Y no trabajar para la obra de Cristo, sino que la obra de Cristo trabaje para mí, para que brille yo. Entonces, que eso nos haga dar cuenta cómo es nuestra vida eclesial, porque este texto es muy eclesial. Que la Santísima Madre de Dios nos conceda la gracia de entender el Evangelio de Jesús, de entender la presencia del Espíritu Santo y de caminar siempre bajo ese influjo, bajo esa luz que el Espíritu Santo nos da, que lo que busca es que vivamos en la fe, en la esperanza y en la caridad, dentro de esta gran madre, de este cuerpo místico de Cristo, que es la Iglesia.